Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Me place también anunciarla. Esa entereza, ese deseo inmenso, con ancho ánimo de servirle a jóvenes sin oficio y sin beneficio que tienen los salesianos, que regentan esa institución para formar jóvenes que están en alto riesgo, que pueden ser presas fáciles, como hemos dicho tantas veces, de la delincuencia, y evita que esos jóvenes vayan a ese campo ese campo minado, todo ese vivero, ese almacio que es ese espacio del crimen, de la delincuencia. Ahí se formarían, y el barrio, la periferia, qué sé yo, el centro poblado, ampliamente poblado, le sirve de caldo de cultivo y también de almacio, como señala uno tantas veces aquí. Entonces, el Santo Domingo Sabio, ¿qué hace? Reformar esos jóvenes, llevarlos a ser verdaderos ciudadanos del país. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Por eso, cuando uno ve iniciativas como la que emprende Ucamaima, la Universidad Católica Madre y Maestra, una universidad ya afianzada aquí, con ese espíritu de servicio a la comunidad, que siempre le ha brindado esa universidad desde que nació. Creo que por los años 63, por allá, creo que nació la Ucamaima, si mal no recuerdo. Pero ha sido una universidad de avanzada. La garantía de tener la Iglesia Católica atrás, como se dice, eso es
quizá el más importante de los soportes o de los andamios con que fijó esa construcción académica en la República Dominicana. La Ucamaima, que ha estado a la vanguardia también con esa colaboración con las universidades norteamericanas, porque recuerdo que Agripino, Monseñor Agripino era muy, que en paz descanse, era también un gran componedor de esas ventajas que daban esas universidades norteamericanas siempre de apoyar programas a la Ucamaima. Creo que Cornell era una de esas universidades, o la Universidad de Columbia, no me acuerdo, o la de San Luis, Missouri. Habían unas universidades norteamericanas que siempre colaboraban con Ucamaima. Entonces, hoy vi que el rector de la Ucamaima firma un acuerdo con la señora Aguilera de la Embajada Norteamericana para formar docentes en alta tecnología de semiconductores, esa tecnología tan especializada y de tanto futuro, principalmente para países como los nuestros que están cercanos a Estados Unidos, que tenemos ya zonas francas bien establecidas y conocidas. Entonces, si la Ucamaima se nutre de ese acuerdo con la Universidad de Purdue y Albany University también, parece que son universidades, esa de Albany no sé si está en el estado de Nueva York, pero ese es un acuerdo que uno lo vive bien. Eso yo creo que eso le hace bien al país y a la juventud dominicana, que es la que se va a beneficiar de eso mañana, pero mañana temprano, no es tardío tampoco ni lejano. Entonces las demás universidades dominicanas tienen también que dirigirse ahí, ampliar esa base de conocimientos o de intercambio o de apoyo, que pueden recibir apoyo de universidades norteamericanas, porque es que estamos cercanos, estamos muy cerca, es en la frontera de Estados Unidos, y eso puede ayudar a que el país tenga una oportunidad mayor con los requerimientos de esa tecnología que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino. Óigase bien, un país que yo, Manuel Fermín, en forma medio atravilaria, pero también lo digo con mucha creencia de que Estados Unidos es una nación tan poderosa, hiperpotente, que yo me atrevo siempre a llamarle la Tierra. Es decir, ese es el centro de la Tierra. Se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, el Banco Central también pasa una nota, ha autorizado a los bancos facilitarle 2.000 millones de pesos de aquellos 35.000 que liberó del encaje legal, facilitarle 2.000 millones de pesos a las MIPYMES. Y eso también está muy bien. Parece que hubo un pequeño olvido ahí, o un laxus calami, como se dice cuando hay un olvido escrito. Parece que no se previó poner las MIPYMES en las primera disposición que se hizo de eso, para que los dineros fueran principalmente áreas de vivienda, construcción, etcétera, préstamos interinos. ¿Sí? Pero la Junta Monetaria, el banco también han autorizado a que la banca también haga préstamos a las MIPYMES, 2.000 millones de esos 35.000 que fueron liberados. Eso también es bueno. Ayuda, como se dice. Bien, entonces, señor, en Estados Unidos hubo
un asesinato a sangre fría y por la espalda en forma muy cobarde, donde asesinaron a un hombre muy importante también, un joven gerente de una de las empresas más grandes de seguro y cosas de eso en Estados Unidos, Healthcare, creo que se llama la compañía. Ese joven, ese señor fue asesinado en forma vil. Eso, no hay duda que pone todas las policías de los Estados Unidos, como se dice, todas las agencias las mueve, porque en Estados Unidos con ese tipo de actos no se juega. Y yo te comento este caso porque principalmente el señor Donald Trump, que va a ser próximamente el presidente de los oficiales de los Estados Unidos, pues ya él está haciendo labores de presidente, sin ser juramentado todavía, ni posesionado en el cargo. Pero eso es Trump. Donald Trump, con sus problemas legales, que no son pocos los que ha tenido, y que lo han atemperado un poco ahora por el asunto de su triunfo, y que algunos fiscales como que han sacado le han sacado el pie, como se dice vulgarmente, a los casos. Pero Donald Trump ha desacreditado prácticamente el FBI y dijo que lo iba a desmontar eso, y que va a votar qué sé yo cuánto, y que bueno, yo creo que ya hasta seleccionado a una gente ahí, pero yo creo que la mentalidad es cerrar eso prácticamente, porque esa agencia a él no le brinda ningún respeto, parece, o no le da ningún respeto, no le garantiza nada, porque eso es una agencia, parece que está viciada. Sin embargo, fíjense lo rápido que en Estados Unidos esas agencias funcionan, porque ya hoy ha sido detenido una persona que ya casi seguro están los policías de los Estados Unidos o las agencias de investigación. Ya dan casi por seguro que ese señor, detenido en un McDonald's con una arma ilegal, sin el silenciador, pero ya detenido el tipo, que casi ellos dicen, están casi seguros que esa es la persona que le disparó al señor, creo que es apellido Johnson, el que murió, de la gerente de Healthcare. Pero esa es la efectividad de esas agencias de los Estados Unidos, eso no es fácil. Entonces usted, por asuntos políticos, asuntos personales, como tiene Trump con esa agencia, que él ha hablado de desmantelarla, esa agencia, y de, bueno, cambiarle todo prácticamente, todo ese personal que está ahí está dañado para él. Sin embargo, miren qué prueba de eficiencia con eso. Repito, esta tarde ya las noticias de los Estados Unidos daban casi por seguro que esa persona detenida en un McDonald's es la persona que le disparó al hombre. Oigan, tan rápido. Eso se llama eficiencia, entiendo yo. Ahora, vamos a ver, porque hay noticias abundantes de lo que está pasando en Medio Oriente y en Europa y en el mundo, principalmente también en las capitales de las potencias que están involucradas en esas guerras calientes del Medio Oriente y de Europa. Decíamos nosotros el viernes aquí, después que se supo que los rebeldes ya andaban cerca de Alepo, que yo voy a mostrar Alepo, señores, esa ciudad de Siria que aquí tantas veces Manuel Fermín menciona, y que mostré hace un tiempo. Miren esas fotos, esa fue el Alepo que el genocida de Rusia, cuando se lucía como un verdadero apoyador de ese régimen dictatorial, genocida, gaseador del pueblo sirio,
se dieron el lujo de destruir Alepo. Miren cómo quedó Alepo bombardeado por el genocida de Rusia, cuando él hacía esos alardes de ser aquel ejército poderoso de la tierra, con sus bases en el Mediterráneo, una base en Latakia, naval, y otra base aérea, no recuerdo, en una ciudad siria de esa, bombardeando a los yihadistas, a los musulmanes, radicales, terroristas y, bueno, enemigos de Bashar el-Assad, el famoso presidente de Siria que ganó unas elecciones con un 95% y que el señor Putin recibía en el zarato de Moscú. Hoy, ese zarato de Moscú se ha convertido en un verdadero esbirrato de Moscú, donde se refugian todos esos malandrines apoyado por el señor Putin, como lo sigue apoyando en África, donde está el grupo Wagner, con todos esos genocidas como Omar al-Bashir. Es un señor que está buscado por la Corte Penal Internacional como genocida. ¿Dónde? En Sudán del Sur. Recibido en Sochi por el señor zar de Cuba, el nuevo zar, en el zarato, que ahora es esbirrato, digo yo, Manuel Fermín, porque todo eso van para allá. Ya se dice que el señor, bueno, se dice, no, Moscú ha admitido que Bashar el-Assad y su familia volaron para allá. Hay muchísimas especulaciones, pero Moscú confirmó que ellos volaron allá. Ese es el destino de todos esos dictadores, como él mismo, el genocida de Rusia, que ya cada día se le van cerrando todos esos caminos. El viernes, repito, señalábamos nosotros aquí, cómo se le van agregando los problemas a ese poderoso ejército de Rusia, el segundo poder de ejército del mundo. Mencionamos a Dagestán. Esa es una república, una ciudad no, una república, o una nación, que está bajo el amparo de la Federación de Rusia. Dagestán es un problema porque eso es musulmán, igual que Chechenia, que son dos repúblicas de la Federación de Rusia, pero son musulmanas radicales. Pero esos son los dos viveros, los dos almácigos que alimentaban a ISIS. Esos grupos rebeldes que hoy están atacando en Siria o que han conquistado Siria. Son muchos de esos jóvenes de Dagestán salían a nutrir esas filas terroristas. Dagestán es una república que Rusia, el propio Putin debe estar, como se dice, temblando, porque eso no dilata en armarse un lío ahí, y más ahora con este ejemplo que le dan los rebeldes de Siria. Chechenia está detenida porque tiene a otro ahí, otro genocida, el señor Kadyrov, un genocida vulgar, criminal, de guerra y de todo, lo está considerado, y un delincuente. Ese señor, a base de horca y cuchillo, gobierna Chechenia con el apoyo del señor Putin. Las elecciones de Rumania, donde él ha querido influir y pagó dinero para tratar de que ganaran los prorrusos, la anularon las elecciones, de tan vulgar que fue la participación. En Moldavia perdió las elecciones. Y en Georgia tiene muchísimos problemas también con esa ciudad que fue invadida por él en el 2008. Le creó dos repúblicas que esa misma república separatista tampoco hoy están a gusto con el señor Putin. Es decir, Putin ahora señala, sabiendo que se le va cerrando el círculo, y como él dice que ahora a Bielorrusia la defenderá con sus armas nucleares, sigue metiendo miedo.
Ya no está defendiendo a Ucrania con sus armas nucleares, ahora es a Bielorrusia, porque sabe que en Ucrania las cosas le han salido muy mal. Él estará quizá esperando al señor Trump a ver si Trump le puede resolver ese problema de Ucrania. Pero ahí le ha salido, como hemos dicho nosotros, aquí le salió el diablo en Ucrania al genocida de Rusia, que hoy, después de este paneo que yo he hecho, es un hombre humillado porque no pudo salvar a su amigo de Siria. Después de tanto bombardeo y tantas matanzas, 270,000 civiles fueron asesinados en Alepo y todas esas ciudades borradas del mapa prácticamente por bombardeo de la aviación de Rusia y gaseando a las poblaciones y a los rebeldes. Ese genocidio que todavía no se ha sabido ni sabe la gente qué ha pasado allí en Siria, porque ahora se están abriendo prisiones subterráneas con centenares de gente desaparecida, humilde. Bueno, eso es un verdadero caos. Y vamos a ver qué cuadro va a moverse ahí, según mi opinión. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien, esa situación del Medio Oriente ahí, todo el mundo sabe que Israel juega un papel muy importante, igual que Estados Unidos, pero Estados Unidos, como el señor Biden, el presidente, que ha querido, el señor Trump ha pretendido como borrar a Biden, ya no hay presidente en Estados Unidos, pero todavía el señor Trump no está juramentado. Y ya Trump anda haciendo, diríamos, ya haciendo alarde de que él es el presidente de los Estados Unidos, pero hay que esperar al 20 de enero, como se dice. Y todavía de aquí al 20 de enero pueden suceder muchísimas cosas, muchísimos eventos, que uno no sabe dónde pueden terminar las cosas allí, porque eso que ha pasado ahí, en Siria, ahora mismo uno sabe que eso es
uno no sabe, diríamos, cuál es el destino de ese país ahora mismo. Siria hace frontera con Turquía, Estados Unidos, Líbano, Israel. Israel, que es la punta de lanza ahí de Estados Unidos. Israel ha instigado, no hay duda, esos rebeldes allí, porque el gobierno sirio era un gobierno pro-iraní, sostenido por los grupos terroristas de Hezbollah, que usó a Siria y a Líbano para atacar a Israel por la ayuda o con el soporte de Irán. Israel, consciente de eso, sabiendo que ese régimen de Damasco está débil, que Putin, decíamos nosotros el viernes, no va a poder atender eso allí, porque es que ya no tiene fuerza, ni siquiera él, para luchar solo en Ucrania, menos para ir a atender los problemas de Siria más los de África. Es decir, Rusia está haciéndole una guerra a Ucrania y a la OTAN, como ellos dicen, pero ha tenido que apelar hasta a la propia Irán y a Corea del Norte, dos países que son dos miserias al lado de lo que fue esta Unión Soviética en su época o la Rusia putinista. Entonces, Israel, consciente de que ya Putin no iba a aguantar aquello, ni tenía fuerza para apoyar a Assad. Israel sabe que tiene esas zonas del Golán, que ya la tienen ellos retenidas, pero más áreas cercanas al Golán eran utilizadas por ese grupo de Hezbollah. Israel sabe ya que Hezbollah está muy disminuido. Irán está recogido y los hutíes ni se mencionan. Ya los hutíes de Yemen parece que se dieron cuenta que esos Tomahawk norteamericanos, cuando cayeron allí, se sintieron como ya agotados y dijeron, no se puede con estos americanos, porque nos van a desbaratar los muelles con todo aquí. Estados Unidos envió unos Tomahawk ahí y destruyeron prácticamente un área portuaria de Yemen. Los hutíes se recogieron. Entonces Israel ha aprovechado para entrar más profundo hacia Siria, porque los sirios ya ahí no hay régimen. El régimen de estos nuevos talibanes que han llegado ahí, que ellos llegan con cara, como dicen, de niños traviesos y valientes. Pero ustedes verán más tarde cómo termine aquel califato de Damasco, porque eso va a terminar solamente ellos controlando a Damasco. Esos rebeldes no van a controlar la parte que le toca a Israel de frontera con Siria. Israel va a profundizar a áreas más seguras. Ya no va a tener a Hezbollah ahí. Por el Líbano, que los sirios siempre ocuparon la parte del Bekaa, lo que le llaman el Valle del Bekaa, o de la Bekaa, no sé lo que eso quiere decir en árabe. Entonces, Israel sabe que con el debilitamiento que tiene Hezbollah, va a tener más control de esas áreas del sur del Líbano que le complican la vida al norte de Israel. Todo el mundo ha visto en la guerra lo que ha pasado ahí. Israel ya sabe que esos grupos rebeldes, eso es una incógnita. Usted no sabe lo que va a llegar ahí con esos grupos. Israel comenzó a bombardearle áreas vitales de las armas químicas que tenía Damasco, el gobierno del genocida Assad. Entonces, previendo que estos yihadistas no hicieran uso de esas armas químicas, y bombardeó esos almacenes. Es decir, Israel tiene un papel ahí muy importante en esto que ha pasado en Siria, pero igualmente Turquía, porque Turquía tiene todo el norte de esa Siria, también hace frontera con Turquía. Turquía, que persigue a los kurdos, que también tienen una parte con la zona esta de Irak y esas zonas allí. Entonces ese país va a quedar, pienso yo, troceado. Siria. Es decir, kurdos por un lado, Israel por otro, Turquía por otro, van a coger sus áreas como protección.
Y yo creo que estos yihadistas se tendrán que concentrar en Damasco y ese será el califato de Damasco. Sabe uno que esa guerra no termina ahí, porque Israel va a seguir peleando con esos grupos terroristas, porque esa gente nunca van a aceptar a Israel tampoco, aunque digan ellos ahora que son moderados. Entonces Siria no se sabe lo que viene. Claro, dentro de todas esas incertidumbres, los pueblos, siempre uno dice, bueno, uno no sabe si lo que viene será mejor o peor que lo que hubo. Pero, como se dice, los pueblos viven de la esperanza. Y eso es una certeza, que viven de la esperanza. Entonces, si viven de la esperanza y usted quiere la libertad, porque lo que había allí era una opresión total, no hay duda que el pueblo se siente liberado, aunque mañana tenga que luchar de nuevo contra estos que llegan, porque es que estos no son fáciles tampoco, como se dice. Desde luego, ¿quién es el mayor perdedor ahí? Rusia. El genocida de Rusia pierde un aliado importante en Medio Oriente, que es Siria, y hace muchos años que Siria era un país disque socialista, pero una dinastía roja, porque eso era dinástico. Y digo que Rusia es el que más pierde, porque esas dos bases en el Mediterráneo, tanto una base naval, esa del ataque, y la base aérea que tiene en Siria, esas bases tienen que ser desmanteladas. Entonces, porque esos grupos rebeldes han sufrido mucho. Esa foto que yo mostré de Alepo es una imagen clara de esa guerra agresiva que llevó a cabo Putin y Bashar el-Assad contra esos rebeldes, matando, repito, 270,000 civiles, se estima que murieron en Siria, aparte de millones de sirios que tuvieron que salir al exilio, en campamentos improvisados a la Europa y por todos los lados de ese Medio Oriente, que no cesa en agresiones continuas. Vamos a esperar lo que pase ahí, pero además, en Francia nosotros señalamos aquí que Macron es el único interlocutor que le queda a Putin, a Trump, ahí en Europa, porque Europa también está en incertidumbre con este dinamitero que ya ha dicho que él es capaz de salirse de la OTAN, y lo mejor sería que Estados Unidos se vaya de la OTAN. Como le pasó, porque en una oportunidad el propio De Gaulle sacó a Francia de la OTAN y no pasó nada. Y Francia era un país muy importante para la OTAN en Europa en ese momento. Pero el señor Trump está como jugando a todas estas cosas, jugando a su cinismo y a su hipocresía con el genocida o el zar, el nuevo zar de Rusia, su amistad con Putin. Y Macron le organizó allí a Zelensky y a él un encuentro de Ucrania y el señor Putin. Pero Putin lo que el señor Trump lo que amenaza es con dejar la OTAN si no aportan un 4% de sus capitales, de su PIB, aportarlo a la defensa de Europa. Pero Estados Unidos no puede vivir fuera de la OTAN. Entonces eso no es más que una rabieta o una posición inexacta, una posición incluso cobarde del propio Trump, que él sabe la amenaza que tiene Europa ahí con ese señor de Rusia, que amenaza hasta de usar armas atómicas, dice él, cosa que uno sabe que eso nada más es fanfarronería. Pero Zelensky ha planteado que quiere una paz que no afecte a Ucrania. Para que haya una paz ahí, Ucrania, porque uno sabe que Trump ya ha anunciado que él y el señor Kit Kellogg, el general ese, es un plan siniestro de que Ucrania se rinda. Vamos a cerrarle la llave de las ayudas
Y ellos no pueden seguir luchando contra Putin. Ahí mismo viene la paz del cementerio, como digo yo, pero es la paz de los códigos, como decía Balaguer, lo que necesita Ucrania. Claro, esa expresión de Balaguer refiriéndose al país en el 66. Pero es lo mismo. Ucrania lo que necesita es la paz de los códigos. No la paz de la Carta de Naciones Unidas. No la paz del cementerio que quieren imponerle la gente del trumpismo o los trumposos del trumpismo. Pero Macron, digo, que juega un papel importante allí, parece que es el único interlocutor, porque los alemanes parece que no pintan gran cosa con Trump, ni los ingleses. Hay que ver lo que va a pasar en Europa, pero yo creo que Estados Unidos, si Trump sigue en esa situación, lo mejor es que saque a Estados Unidos. Él salió del clima y no ha pasado más nada, porque es un negacionista también, dinamitero y el hombre que crea la estampida. Ahí está planteada. Piensa largarse de la OTAN. Si se va de la OTAN, Alemania, que es la que tiene que armarse para poner el orden en Europa, Alemania es la que se va a armar de verdad como era antes, porque cuando Hitler organizó Alemania, hubo que unir a todo el occidente para vencer a los alemanes. Y los alemanes, si Stalin y su Unión Soviética no reciben ayuda de Estados Unidos, hubieran sido víctimas de Hitler también. Pero Estados Unidos le tiró la toalla, que hoy parece que no se acuerda Putin de eso, no ha leído la historia. Y si Alemania se arma con armas nucleares, o Alemania no tiene capacidad de producir armas nucleares, igualito o más que Rusia. Si siempre Alemania ha sido el centro de la alta tecnología militar en esa Europa. Desde los tiempos de Carlomagno viene mandando Alemania ahí. Entonces, Ucrania, que es un país que también tiene capacidad nuclear, porque Ucrania lo único que tiene que hacer es prepararse sus bombas atómicas, que la va a tener que hacer, porque es la única garantía de que no la vuelvan a invadir desde Rusia. Si Ucrania tiene sus armas nucleares ahí también, como hizo Israel, que Israel la tiene y además no hace alarde de ella tampoco, como hace este señor de Rusia. El asunto es que Europa parece que va a tener que rearmarse, hacer su propio, su propio eje militar entre ellos y olvidarse de Estados Unidos mientras el señor Donald Trump esté dirigiendo a los Estados Unidos. Porque él tiene un compromiso, digo yo, con Putin, porque él es víctima de un chantaje de Vladimir Putin, el nuevo zar de esa Rusia zarista, que hay que llamarle el zarato de Moscú. Eso es lo que yo creo que va a haber ahí. Pero vamos a esperar. De todas formas, el señor Zelensky fue aplaudido en forma cerrada. Un aplauso de verdad se le dio en Notre Dame, en esa apertura de la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Ese, un ícono, una insignia, diríamos, de la Notre Dame y la Torre Eiffel. Esos son dos símbolos de Francia y de Europa, no hay duda. Bueno, sí, hay que ver aquí la parte local, el gobierno, esa decisión del Tribunal Constitucional. La gente piensa que el Tribunal Constitucional derrotó al Congreso, tumbó al Congreso. No, al Poder Ejecutivo. Es a Luis Abinader que le afectan esas decisiones del Tribunal Constitucional, anulando la ley del DNI. Porque ¿por qué yo digo que a quien más daño le hace a Luis Abinader? Porque fue que la promulgó, sabiendo que era una ley mal hecha, una ley mal construida. Además, ¿para qué están los asesores legales? La asesoría legal del Poder Ejecutivo del presidente es
el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero que hasta el consultor jurídico hasta en una oportunidad ha tenido que mostrar documentos de que él, mire, presidente, eso no se puede hacer, y aún así lo hacen. ¿Todo por qué? Porque es que yo vengo diciendo, y perdónenme ese yoísmo, pues yo vengo hablando de ese gobierno coloquial y de todas esas distracciones del gobierno central que no está, diríamos, no está en todas sus facultades de poder atender, de dirigir el país. Lamentablemente el gobierno y el país, el gobierno anda a tientas, lo hemos dicho nosotros, porque se cuelan tantas debilidades. Por ejemplo, eso mismo Proconsumidor, ok, el gobierno no tiene la culpa de eso, pero también el Tribunal Constitucional, miren, ustedes no tienen poder sancionador, porque ahí hay también otro, ¿cómo diríamos? Un señor perturbado con el cargo público, que él cree que tiene el cargo público más grande de la administración, el señor de Proconsumidor, y ha querido salir en una forma ahí también atrabiliaria, también haciendo muchísimo, como se dice, haciendo muchísimos aguajes de que el poder, y hay que usar el poder, y las aguas que están afectadas por los rayos solares, y aquello, y bueno, y los que especulan y los que anuncian precios, rebajas o facilidades y después no cumplen, y el hombre anda como todo una especie de policía del consumidor. También el Tribunal Constitucional le ha quitado esas ínfulas con todo aquel interés policial de perseguir a los expendedores o vendedores que entiende que son agiotistas. Y el poder sancionador también se lo ha eliminado el Tribunal Constitucional. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, si el gobierno no corrige ese derrotero
de andar a tientas, como yo he dicho, o de andar también como nadando en una piscina de miel de abeja, que yo me imagino lo difícil que debe ser nadar, bracear uno en una piscina de miel de abeja. Pues eso es ni el perezoso, hay que un perezoso. Pero yo digo, si las metas y objetivos que se ha trazado el gobierno se van a cumplir, como va la ejecución en el gobierno mismo, con todas estos, primero irregularidades en uno, errores en otro, y veo que hasta recibe su indulgencia el gobierno, cuando en una oportunidad doña Milagro Ortiz decía que eso eran errores subsanables, pero la indulgencia viene del periódico Hoy, que leí hoy, errores de poca monta. Irregularidades graves, como esas que han pasado con esos bonos. Pero esos son errores sencillos, de poca monta. Eso es cuestión de pero eso no es de poca monta. Hubo una oportunidad que fueron 100 millones que se fueron de las manos de que a músicos y cantantes y bailarines, cuando el tiempo de la pospandemia. Pero ese desorden administrativo, ese desorden manicomial que ha habido en esos repartos del gobierno, señores, han sido cosas, esos son dinero que van a gobernadores, diputados, las fundas, la comida, todos los repartos han sido cuestionados. Eso no son errores de poca monta, como dice la dirección del periódico Hoy. Pero bien, yo norteaba, y vuelvo con mi yo, norteaba el domingo ayer. En mi viaje al Cibao pude apreciar la carretera Duarte y la lentitud de la carretera, que no se trabaja, eso es lento. El 9, todo el peaje nuevo, todo está complicado, como al gobierno se le complican las obras. La circunvalación de San Francisco de Macorís, uno ve aquello, señores, y eso da grima, ver esa ampliación ahí, como eso no se ve nada, eso no se mueve nada. Ya pequeñas cárcavas se ven en la afirmación, porque no se puede hablar de pavimento ahí, porque las continuas lluvias van haciendo grietas. Eso es muy lento. Sin embargo, el contraste es la Isabel Aguiar. Ahí el trabajo es constante y un tremendo trabajo. ¿Quién lo está haciendo? Odebrecht con otro nombre. Fíjense la diferencia. Odebrecht con otro nombre, es decir, la Odebrecht cambiada o camuflada, agrede, camuflada agrede. ¿Para qué ese nombre de Odebrecht? No salga de nuevo, no salga en esas imágenes tan distorsionadoras que son de ver todavía en justicia cosas que uno sabe que fueron producto de aquello, de aquellos errores subsanables también. Pero Odebrecht, con otro nombre, repito, trabaja rápido y bien. Porque hay que ver la Isabel Aguiar. Ahí se está haciendo un trabajo que debe servir de modelo al gobierno. Porque es un trabajo oficial, es del gobierno, pero no es la mano del Ejecutivo dominicano. Tienen como que venir de fuera a demostrar que se puede hacer el trabajo más rápido. Entonces, ¿cómo es posible que uno viendo un trabajo así, hecho con rapidez, con calidad, que se está viendo, el trabajo que se está haciendo a Isabel Aguiar, se le ve la calidad al trabajo? Sin embargo, la agencia oficial, el Ministerio de Obras Públicas, empantanado, atascado, con obras importantes detenidas porque no hay capacidad para dirigir las obras públicas del país. Sin embargo, el gobierno no hace ni caso, tiene la vista pesada o cansada u obstruida, y no ve la situación que tienen esas obras que están en ejecución del gobierno, detenidas, y yo no sé, eso. Yo vi en la Duarte, por ejemplo, los retornos. ¿Qué es lo que se espera con aquello? ¿Qué es lo que se va a hacer?
obras que son obras menores, se puede decir así, pero se siguen anunciando obras. Entonces el gobierno yo pienso que tiene que revisar, porque repito, si las metas y los objetivos que se ha trazado el gobierno, que fueron 400 metas, según señaló el presidente, de aquí al 2028, incluyendo hambre cero, que esa es otra. Señalábamos nosotros la semana pasada que muchas veces se hacen alarde aquí de la autosuficiencia, como si la autarquía fuera algo beneficioso para un país. ¿Qué país del mundo puede ser autárquico? Ningún país del mundo. Estados Unidos es la hiperpotencia más grande de la Tierra. Importa 3.8 billones de dólares. Importa los Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, la autarquía eso no puede existir. Yo no puedo ser autárquico. Entonces aquí hacemos alarde de esa autosuficiencia, pero ustedes verán ahora en enero, cuando vengan esas 0 aranceles para el arroz. La habichuela, toda es importada. Los lácteos, la mayoría se importan. Los embutidos criollos, muy buenos, pero los importados a borbotones. Ajo y cebolla, condimentos importados. Las papas hay que importarlas, vegetales, frutas, ¿qué es lo que nos importa aquí? Entonces, en vez de estar hablando de esa autosuficiencia y de todo aquello como si fuera diríamos un éxito de la autoridad del agro, que han logrado que el pueblo dominicano consuma un 90%, tiene segura su aprovisionamiento alimentario. En un 85-90% se celebran esas cosas. Como si eso fuera que la gente tiene que interpretar que solamente hay que traer un 5% de las cosas que consumimos y que podrían hacer falta, sabiendo uno que no es así. Y hemos dicho que el arroz el arroz americano, muchas veces lo estaban trayendo para ligarlo con el arroz criollo. Todo eso se lo permiten esos rejuegos. Pero ya sin aranceles, con arancel cero, el arroz americano, repito, que vende grado en Estados Unidos, no, usted va y compra, dame un grado número 1 y te dan el arroz que tú quieras. Mira, lo quiero bien pulido, blanco, grano largo, cero bajo yesoso, y te lo dan como tú lo pidas. Quiero arroz con cierta adherencia de afrecho que me sirva de más proteínas, más vitaminas, y lo quiero así, un arroz casi brown, como se señala. También te lo sirven así, o pre-cook, como lo quieras. Entonces vamos a tener esa competencia muy seria. Ojalá los productores puedan resistirla. Gracias, señores, por su atención a este programa de las 6 de la tarde del Impacto. Mañana tendremos otra oportunidad de estar de nuevo aquí al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.